Bueno, hola. Hoy día nos toca una clase asincrónica de lo que es filosofía y epistemología. Específicamente hoy hablamos sobre lo que es la clase número 18 y vamos a entregar los contenidos sobre Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ya? Quiero comenzar la clase con una frase. Yo solo sé que no sé nada. Una frase que me gustaría que ustedes trabajaran internamente en cada una de sus casas o en el lugar en donde se encuentren para poder ver esta clase. Si ustedes se pueden dar cuenta, esta es una frase que nosotros habíamos visto de una u otra forma dentro de las clases anteriores, en donde hablamos y señalamos que reconocer nuestra propia ignorancia, eh, el hecho de presentar nuestra mente un poco más abierta, más vacía de los conocimientos que ya contenemos, nos lleva a tener una mente un poco más abierta para estar más llano a lo que es la recepción de otros nuevos conocimientos. ¿Ya? Por lo tanto, esta frase se refiere a eso. Vamos a entender durante la clase de hoy por qué se las mencioné en una primera instancia dentro de lo que es el inicio de la clase. Hoy vamos a hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ya? Aquí ya nosotros entramos a todo lo que es la introducción de la filosofía clásica específicamente y sin exagerar, sino que más bien dando o mostrando lo que es una realidad hasta el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de Sócrates, Platón y Aristóteles, evidentemente nosotros estamos hablando de dos grandes o de tres grandes filósofos de la historia, muy influyentes a lo largo de lo que fue la historia de la filosofía, ¿ya? Muy importantes dentro de la época en que cada uno de ellos vivió. Sus pensamientos no solamente influyeron a grandes autores, sino que también influyeron el desarrollo de innumerables disciplinas y saberes, como por ejemplo la ética, la política, la ciencia y evidentemente lo que fue la religión. Comencemos por Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? Bueno, Sócrates fue hijo de un escultor y de una partera, fue maestro de Platón y posteriormente Platón fue maestro también de Aristóteles. Sócrates de Atenas evidentemente participó como soldado dentro de sus años de juventud en las guerras contra los espartanos. Gustaba muchísimo de lo que era entablar conversación con los ciudadanos de Atenas. De hecho, estas conversaciones no eran conversaciones comunes como las que se daban en esa época de los filósofos con sus seguidores o con sus discípulos, sino que más bien eran otro tipo de conversaciones, conversaciones en que Sócrates, a través de todo lo que era una serie de cuestionamientos y preguntas, hacía que cada uno de sus interlocutores pudiera llegar por sí solo a lo que era un conocimiento más certero. Sócrates se reconocía ignorante, pero principalmente para que sus interlocutores no tuvieran el temor de poder expresar sus ideas, ¿ya? Su frase más reconocida precisamente es la frase con la que iniciamos este curso de hoy, que es yo solo sé que no sé nada. Sus intereses principales era indagar en todo lo que era el bien y en todo lo que era la virtud. Por lo tanto, todas sus preocupaciones en algún momento giraron en torno a lo que eran los problemas éticos y los problemas políticos. Ahora, por esta razón, por muchos investigadores, Sócrates también fue considerado el padre de la ética. Ahora, tanto con los cuestionamientos que él hacía a través de la utilización de este cuestionamiento que le hacía a sus interlocutores, comenzó a generar muchos cuestionamientos, no solamente de su parte como pensador filosófico, sino que también de los interlocutores que lo escuchaban también, porque tenían a través de la utilización de estos cuestionamientos, ellos razonaban y llegaban a una verdad un poco más
más certera y por ello solo, sin tener la necesidad de dejarse influenciar directamente por este filósofo que era Sócrates. Entonces comenzó a generar cierta fricción, cierta molestia, cierta incomodidad en personas que eran poderosas, personas políticas también, y por lo tanto lo llevaron a él a un juicio. Ahora, en este juicio se le imputaron dos cargos principalmente. Uno de ellos fue que corrompía a la juventud y el otro fue que negaba a los dioses. Ahora, a pesar de que Sócrates pudo probar su inocencia, él, sin embargo, de todas formas fue enjuiciado y se le dio como veredicto la sentencia que lo condenaba a muerte. Y esta muerte se traducía en que tenía que beber el veneno de la planta de la cicuta, ¿ya? A pesar de que Sócrates no estaba de acuerdo con este veredicto, decidió asumirlo y decidió cumplir esta condena, porque para él faltar a las leyes de su ciudad hubiese sido una injusticia, ¿ya? Además, él con este veredicto al final él sentía que le estaban haciendo un favor, porque él consideraba que el cuerpo era una prisión y por lo tanto con esta sentencia a muerte lo que le estaban permitiendo a él era poder liberar su alma y era poder llevarla a la inmortalidad. ¿Ya? Se sostiene por varios investigadores también y a través de la lectura que uno puede obtener de lo que es Sócrates, que Sócrates no escribió ninguna obra, sino que todo lo que se conoce de él se conoce a través de los discípulos que pudieron, digamos, plasmar cada uno de sus pensamientos. Ahora, ¿por qué él no lo hizo? ¿Por qué él no escribió ninguna obra? Principalmente porque él consideraba que el discurso era mucho más poderoso que la escritura. ¿Ya? Uno de sus grandes discípulos y quien finalmente ha entregado una información bastante importante y acabada sobre lo que es la vida, obra y los pensamientos de Sócrates ha sido Platón. ¿Ya? Platón, a través de sus discursos que él escribió, pudo dar a conocer o pudo entregar la vida y obra, como les decía recién, del desarrollo de lo que fue Sócrates. Ahora, ¿quién fue Platón? El verdadero nombre de Platón fue Aristóteles, ¿ya? Y fue más conocido como Platón a lo largo, o pasó a la historia más conocido como Platón, principalmente porque este fue una especie de sobrenombre o de apodo que le habían puesto a él porque tenía la espalda muy ancha. Ahora, cuando joven, Platón conoció a Sócrates y evidentemente, como les señalaba recién, fue testigo de todo lo que fue su juicio y su muerte. Ahora, se le retrata en varios cuadros, principalmente del Renacimiento, como el Platón que va al cementerio a visitar a Sócrates y a tratar como de acompañarlo en ese lugar físico. Ya ustedes pueden verlo y revisarlo también a través de lo que son las distintas páginas que hay en Internet. Ahora, Platón, a través de todo lo que fue el escrito de sus célebres diálogos, puso siempre como protagonista principal a lo que fue Sócrates. Y a través de este protagonismo que Sócrates tenía dentro de sus diálogos, él pudo dar a conocer también cada uno de los pensamientos que Sócrates tenía, cada uno de los planteamientos que él consideraba y explicar un poco cómo Sócrates hacía que sus interlocutores pudieran pensar y pudieran llegar a sus propios conocimientos, a su verdad más certera. De hecho, presentaba todo lo que eran sus teorías también. Ahora, cada uno de estos títulos que se presentaban siempre dentro de los diálogos que escribió Platón, siempre llevaban el nombre del interlocutor principal que en ese momento tenía. Sin ir más lejos, se puede mencionar uno de estos diálogos en donde él cuenta cómo un joven Sócrates tiene una pequeña discusión o una pequeña conversación
con lo que es Parménides, ¿ya? El gran filósofo presocrático que ya vimos también en clases anteriores. Ahora, los diálogos, y aquí hay como dos diferencias que hacen sobre todo los investigadores y posteriores estudiosos de lo que es Platón. Hay dos momentos en los diálogos y en los escritos de Platón. Uno son los diálogos que se le llaman los diálogos de juventud de Platón, en donde él, más que presentar sus ideas y pensamientos filosóficos propios, lo que él hizo fue hacer una proyección de los pensamientos y de las ideas filosóficas que presentaba o que planteaba Sócrates. Ya, aquí se hace una posición en donde Sócrates viene siendo el protagonista y a través de ese relato se puede dar a conocer la vida y obra hasta la muerte de lo que fue Sócrates. Y luego viene un segundo momento en donde ya se considera que es una madurez ya más de Platón, en donde hay otro tipo de expresión dentro de sus diálogos, a pesar de que sigue poniendo como protagonista a Sócrates, ya se puede dejar ver o ya se observa lo que es el planteamiento filosófico netamente como tal de lo que fue Platón, ¿ya? Lo que él estaba pensando. Entonces ahí ya se habla de las teorías más platónicas. Ahora, Platón también elaboró eh, muchos conocimientos, muchos planteamientos en torno a lo que hizo su predecesor Sócrates a través de lo que fue la ética y la política, pero también influyó en otros tipos de disciplinas, como por ejemplo la cosmología, la epistemología, la metafísica y la teología, entre otras tantas. Ahora, Platón introdujo su célebre filosofía del mundo de las ideas como una respuesta, digamos, más bien cosmológica a los problemas que eran presentados en ese momento por los presocráticos. Y también él imaginó, de hecho lo dejó planteado, lo dejó registrado en su libro La República, una sociedad ideal y una sociedad utópica, de la cual vamos a hablar con mayor detalle en la próxima clase. Ahora, tal como lo planteó eh, Platón dentro de lo que es su obra La República, eh, él consideraba que podía existir lo que era una sociedad ideal, una sociedad bastante utópica, que él le planteaba y presentaba ciertas características que, como le decía, la vamos a hablar en clase posterior. Ahora, la filosofía platónica evidentemente influyó muchísimo todo lo que era el cómo se concebía hasta ese momento o cómo se percibía hasta ese momento lo que era el ser humano. ¿Ya? Y esa fue una concepción que se traía arrastrando desde hace muchos siglos atrás y que en su momento estas teorías platónicas o estas filosofías que planteaba Platón hicieron como que se moviera un poquitito el piso y hubo un replanteamiento con respecto a eso. Ahora, el legado de Platón fue muy importante, sobre todo para lo que es la cultura occidental, sobre todo en lo que fueron los pensamientos científicos y, por qué no decirlo también, en lo que fue la religión. Ahora, las religiones monoteístas, que son principalmente el cristianismo, el islam y lo que es el judaísmo, tuvieron y se nota evidentemente que hubo una gran influencia platónica sobre ellas. Ahora, el legado del Platón en lo que es la cultura occidental se puede reflejar también en cada uno de los escritos de los investigadores posteriores, en donde, según Alfred North, que también fue un inglés bastante destacado, un pensador inglés, decía que más bien todo lo que era la tradición filosófica europea era más bien unas notas al pie de la página sobre lo que era Platón. Ahora, Platón también creó y también formó lo que fue su escuela. Esta escuela se llamó la Academia y sobrevivió por aproximadamente 8 siglos. Ahora, uno de sus estudiantes más célebres fue, evidentemente, como lo señalábamos antes, Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles nació en la región de Macedonia, cerca de Grecia,
ya precisamente en la villa de la Estagira. Por tales motivos muchas veces fue llamado el estagirista. Ya Aristóteles estuvo en esta academia de Platón aproximadamente por 20 años hasta la muerte de Platón, y la decidió abandonar porque después se le dejó a cargo a uno de los sobrinos de Platón, que fue Espeusipo. ¿Ya? Ahora, cuando Aristóteles decide emigrar nuevamente a Macedonia, finalmente se señala que fue también maestro de uno de los grandes personajes de la historia, como fue Alejandro Magno. Ahora, Aristóteles también, cuando regresó a Atenas, también creó su propia escuela, a la cual le puso Eliseo. Ahora, a los discípulos de Aristóteles se le llamaban peripatéticos, ¿ya? Los peripatéticos recibían este nombre principalmente porque cuando ellos entregaban su sabiduría, entregaban su filosofía o dirigían sus lecciones, lo hacían caminando. Por lo tanto, por eso recibieron el nombre de peripatéticos. Ahora, el legado intelectual de Aristóteles es inagotable. De hecho, se señala que la influencia dentro de lo que fue el pensamiento occidental estuvo por muchos años, de hecho, por más de 1000 años se señala, que fue llamada como la ciencia aristotélica. ¿Ya? Ahora, a pesar de que participó en varias disciplinas, tuvo una gran influencia dentro de lo que fue la disciplina de la lógica y de la biología. Pero también Aristóteles siempre tenía una opinión bastante educada y con bastante conocimiento sobre distintos temas en distintas disciplinas. ¿Ya? Podía hablar perfectamente lo que era la metafísica, la filosofía de la ciencia, la física, la ética, la política, la retórica, la estética, la astronomía, etcétera. Ahora, el legado de Aristóteles, evidentemente, se aprecia en todas las épocas de la humanidad y su influencia, evidentemente, se ve en los autores posteriores que escribieron sobre él o sobre temas relacionados. Ahora, no podemos dejar de mencionar que estos tres autores o que estos tres filósofos, es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles, son el contenido filosófico que ellos entregaron es bastante grande, por lo que evidentemente lo vamos a ver con calma en cada una de las clases que vienen posteriormente para poder entenderlos mejor y para poder entender también la importancia de los pensamientos filosóficos, la teoría y los planteamientos que ellos propusieron que por mucho tiempo se trabajaron y se han trabajado. ¿Ya? Recordarles también que a pesar de que vamos a estar trabajando dentro de todo lo que es la filosofía clásica, ya más clásica, esta época, evidentemente no vamos a dejar de lado lo que son los pensamientos de los presocráticos, porque constantemente dentro de los relatos de distintos investigadores y posteriores filósofos que estudiaron sobre Sócrates, Platón y Aristóteles, se le plantea a ellos siempre en un continuo cuestionamiento, en una continua discusión con lo que es la filosofía antigua. ¿Ya? Ahora, pasemos a hablar sobre lo que es el método socrático, más conocido también como la mayéutica. ¿Ya? Si nosotros hacemos un desglose epistemológico, esto podría significar parir o hacer nacer algo con trabajo. ¿Ya? Sócrates es el primero de los tres grandes filósofos de la antigüedad que se distinguía por querer hacer reflexionar ya a sus contemporáneos o a sus interlocutores. Pero para poder hacerlo sin intimidarlos, se valió evidentemente de todo lo que era el método de la mayéutica. ¿Ya? La actitud que toma Sócrates para dialogar con estos interlocutores a los cuales él se acercaba es conocida como la ironía socrática, ¿ya? Que tiene que ver, como les decía yo, más que con una teoría o con un pensamiento filosófico, con una actitud que él decía que se debía tener ante lo que era el conocimiento.
Sócrates se presentaba como un ignorante, tal como les señalaba recién, que no conocía nada al respecto de un tema, por lo tanto hacía a través de diferentes preguntas que él iba realizando, que su interlocutor pudiera ir respondiendo esas preguntas y poder llegar a crear o realizar lo que era su propio concepto o un concepto particular sobre ese tema determinado. Sócrates, ¿sobre qué le preguntaba? Le preguntaba sobre lo que era la belleza, sobre lo que era la vida, la virtud, el amor, las ideas, el Estado, la ética, etcétera. Diferentes cosas que él iba planteando y con las cuales también no solamente él hacía que su interlocutor llegara a su propio conocimiento, sino que también él adquiría otros conocimientos, ya porque él se declaraba un ignorante ante todos los temas, por lo tanto llevaba ya una disposición de una mente mucho más abierta para poder llegar a conocimientos o a planteamientos que a lo mejor él en su momento no les había tomado atención y que en ese momento sí, sí estaba tomándole la atención suficiente y que eran importantes en ese momento para él. Ahora, para la idea de Sócrates, nunca, 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 nunca él trató de imponer lo que fueron sus teorías o sus pensamientos filosóficos, sino que más bien él lo que trataba era hacer que las personas pudieran descubrir sus propias verdades por sí mismos, sin tener la ayuda o la dirección de él. ¿ya? Él trataba de tener una mínima influencia dentro de lo que era la dirección de esta conversación, ¿ya? Sócrates también funcionaba entonces como una especie de partera, y es por eso, o de comadrona, y es por eso que toma gran relevancia, irónicamente, todo esto, porque la mamá de Sócrates precisamente se desempeñó en lo que era eh, traer a luz, ¿ya? Traer a la luz a seres humanos, en este caso él traía a la luz diferentes ideas, ¿ya? Por lo tanto, para él eso fue una identificación bastante importante según lo que dicen distintos autores. Ahora, dentro de su ironía socrática, también debemos recordar una frase muy célebre, y es la frase que yo solo sé que no sé nada, que fue con la que iniciamos nuestro curso de hoy. Ahora, esta frase puede malinterpretarse porque hay algunos investigadores que señalan que él eh, se burlaba a través de decir esto, ya que estaba siendo muy soberbio. Cosa que no fue así, porque evidentemente Sócrates no era ningún tonto, no era ningún ignorante, muy por el contrario, la actitud que él tomaba ante lo que era el conocimiento era una actitud que le permitía poder llegar a conocer a nuevas cosas, poder llegar a adquirir nuevos conocimientos, poder conocer más sobre determinados temas de una forma no soberbia, sino que de una forma que le permitiera asombrarse, que le permitiera sorprenderse, que le permitiera sentirse casi como un niño que está recién conociendo algo. ¿Ya? Entonces, esa era como la actitud que Sócrates señalaba que se debía tener ante lo que era el conocimiento. ¿Ya? Y la única forma para reconocer el conocimiento nuevo es solamente asumiendo que uno no sabía nada. Esta frase no es una falsa modestia tampoco de Sócrates, sino que muy por el contrario es una forma de vida, una actitud, un planteamiento que él presentó para que no solamente él, sino que también sus interlocutores pudieran hacer exactamente lo mismo y así en conjunto, con una mente mucho más dispuesta, con una mente mucho más libre de prejuicios, se pudiese llegar a una visión del mundo mutua, de un mutuo acuerdo, y pudieran evidentemente ambas partes adquirir un buen conocimiento, un conocimiento más amplio, etcétera. ¿Ya? Por esto que es importante aceptar esta actitud socrática en cualquier intercambio
intelectual, ¿ya? Y no dejarnos tampoco amedrentar y tampoco dejar que el hecho de que nosotros tengamos mucho bagaje, mucho conocimiento en determinados temas, nos cieguen tanto que no nos permiten adquirir conocimientos nuevos, conocimientos diferentes. Ya, por lo tanto, aunque nuestro interlocutor sea una persona que tiene magíster, que tiene miles de diplomas, que ha revisitado el mundo completo, que conoce y es experto en determinados temas, no llegar con esa posición a realizar una discusión sobre temas importantes, porque evidentemente eso nos sesga y no nos deja salir como de ese pensamiento esquematizado y armado que nosotros ya vamos a tener, con el cual nos vamos a ir a presentar. Entonces, siempre es bueno tener y presentar esta actitud mucho más abierta para que de una u otra forma, tanto la persona que quiere llegar al conocimiento como la persona que viene siendo el interlocutor pueda a partir de esta discusión crear y armar su propio conocimiento y sus propias respuestas. ¿Ya? Finalmente, Sócrates también nos muestra la importancia de lo que es la capacidad de asombro. Y es aquí en donde nos dice que a pesar de que nosotros conozcamos o creamos conocer muchas cosas sobre un tema determinado, siempre va a ser importante que nosotros tengamos esta capacidad de asombro, en donde nos sintamos como este niñito pequeño que está recién descubriendo el mundo, que está recién conociendo las cosas, ¿ya? Porque aunque nosotros sepamos y conozcamos las cosas al pie de la letra, las conozcamos súper bien, siempre hay algo que se nos escapa, siempre hay algo que nosotros podemos adquirir como nuevo conocimiento, algo que nos puede hacer que nosotros nos asombremos, ya algo que quizás a través de del hábito que nosotros tenemos, de la experiencia y que vamos adquiriendo conforme los años, muchas veces nos vamos sintiendo de que este conocimiento ya es lo máximo y que no puede haber un conocimiento más allá de lo que yo ya sé porque ya lo conozco todo. Y ese es el error que nos señala finalmente Sócrates, en el cual no debemos caer y para lo cual nos pide que tengamos siempre esta capacidad de asombro. Esto nos permite encontrar cosas nuevas, ya que antes quizás no habíamos visto en su momento, ¿ya? Y las características principales de este método socrático que se nos presenta es el hecho, son tres principalmente, que hemos hablado recién. El tema de la ironía, el tema de la mayéutica, que es parir ideas, y el tema de la capacidad de asombro, ¿ya? Con esto nos estamos desplegando sobre todo lo que es las teorías filosóficas que plantea Sócrates. O sea, no estamos hablando sobre ellas netamente, sino que estamos hablando más que nada sobre actitudes que deberían tener los filósofos o las personas que se acercan a lo que es el conocimiento. ¿Ya? Como les decía recién, todo lo que son los planteamientos filosóficos más acabados, las ideas, las teorías, etcétera, las vamos a ver en detalle dentro de las próximas clases. Ahora, Sócrates contradice a todo lo que son la escuela de los sofistas, ya quienes se jactaban principalmente de tener una opción ante cualquier tema, es decir, siempre tenían una respuesta y un argumento. Sócrates, por el contrario, decía que él no podía decir que tenía nada. Entonces, como no conocía nada, no tenía ningún argumento para entregar en cualquier pregunta que se podía plantear o en cualquier duda sobre algún tema específico, muy por el contrario de lo que decían los sofistas que señalaban que tenían argumento y respuesta absolutamente para todo. ¿Ya? Este cambio de actitud respecto al conocimiento va a dejar evidentemente profundas huellas dentro de lo que es la actitud filosófica y que a partir de entonces, por supuesto, tuvo como una especie de vuelco. En parte importante de los diálogos de Platón
en donde Sócrates es el personaje principal. Él se encuentra evidentemente discutiendo con algunos sofistas, haciéndole entender que esta actitud filosófica humilde del conocimiento evidentemente es mucho mejor que el hecho de pensar o de creer que se tiene un argumento para absolutamente todos los temas. ¿Ya? Y por esta razón, evidentemente, Sócrates es una de las figuras que es muy admirada dentro de lo que es la historia de la filosofía, no solamente por el pensamiento que él tenía, sino que también por cómo asumió esta labor filosófica y cómo la planteó para los demás. ¿Ya? Aquí termina la clase de hoy y como les decía al inicio de la clase, les voy a enviar también dos videos para que puedan complementar un poquito más sobre lo que fue las ideas y los planteamientos de Sócrates y de Platón. ¿Ya? Para la próxima clase vamos a seguir hablando sobre Sócrates, pero específicamente sobre qué es el bien. Vamos a ver también unos videos, lo vamos a hacer un poquitito más didáctico, igual, ¿ya? Bueno, esta es una clase asincrónica, por lo tanto estamos cumpliendo con la clase, no es necesario recuperarla porque ya ustedes la están teniendo. La voy a subir a mi canal de YouTube y ustedes, por favor, les voy a enviar el link para que ustedes la puedan revisar y sacar apuntes para poder presentarse también con todos estos conocimientos a lo que es la prueba del próximo día jueves. ¿Ya? Que estén bien. Chao.